Las historias relacionadas con niños suelen ser muy perturbadoras, pues todos en algún momento de nuestras vidas fuimos infantes, los más pequeños de la casa, e imaginarnos viviendo esos horrores, y sobre todo a esa edad, puede resultar verdaderamente impactante. Por ello, para esta velada he seleccionado algunos de los relatos más inquietantes que he encontrado para que todos revivamos nuestros más profundos temores. ¿Están preparados o preparadas para escuchar? Porque si es así, les pido que apaguen todas las luces y que presten muchísima atención, pues hoy les comparto Los niños de las vías, 3 historias de terror relacionadas con niños. La niña que veía el final de las personas. No cabe duda que algunos niños nacen con dones especiales, y lo digo porque lo vemos todo el tiempo. ¿Cuántas veces no hemos presenciado que un bebé llora de la nada cuando alguien que digamos no es tan buena persona lo carga? O también aquellos casos de amigos imaginarios que muy probablemente se traten de algo más, de espectros quizás, y como estos ejemplos podría describir varios más. Sin embargo, en esta noche he venido para afirmarles uno en especial, un caso que conocí, un don que presencié con mis propios ojos. Yo tenía 18 años, recién había terminado la preparatoria y como no sabía qué seguir estudiando, me tomé un año para buscar trabajo y pasarlo en casa. O al menos ese era el plan, porque en ese lapso de tiempo mi hermana se peleó con su ex esposo a un nivel bastante feo, llegando al grado de los golpes, y por toda esa situación, al final ella regresó a la casa acompañada de sus 2 pequeñas hijas. Queda más que claro que por todas estas razones, ella se convirtió en el sustento principal de sus pequeñas, y fue de esta manera que yo terminé cuidando de las 2 niñas. Las llevaba a la escuela, las recogía, les daba de comer y las ayudaba con sus tareas, porque mi hermana trabajaba casi todo el día y como al menos me pagaba unos cuantos pesos por cuidarlas, no se me hizo tan pesado. La más pequeña de ellas, de tan solo 3 años de edad, se llamaba Ruth, y es de ella precisamente de quien quiero hablarles. Una tarde que no hubo clases, estaban las 2 niñas en una sala viendo la televisión y yo, algo aburrida, me fui al cuarto de mi mamá. Ella me había dicho que acomodara todas sus fotos en unos libros, y mi sobrina Ruth, con aquella curiosidad que la caracterizaba, se me acercó para ver con mayor detalle las fotografías. Sin embargo, fue durante esos momentos en los que mi sobrina comenzó a rascar una vieja fotografía. Ella decía que ésta se encontraba manchada y que quería limpiarla, pero cuando me la dio para que yo lo intentara, no logré percibir ninguna mancha. La fotografía, por si se lo están preguntando, pertenecía a mi abuelo durante unas vacaciones en la playa. Las últimas que tuvo antes de enfermarse de gravedad. Pero total, que en ese momento yo le pregunté a la niña en dónde es que ella veía la mancha y me dijo que en la pierna izquierda del señor se hallaba una mancha negra que casi la cubría en su totalidad. Le seré muy honesta, en ese momento yo pensé que la imaginación de mi pequeña sobrina estaba volando y por ende, para no alarmarla o hacerle pensar que algo estaba mal en ella, yo le dije que ya había limpiado la mancha, que continuara observando todas las fotografías y me retiré para prepararles la comida. Luego de un rato cocinando yo llamé a las 2 pequeñas. Les había preparado su sopa favorita y fue en ese instante que Ruth regresó corriendo para el comedor con otras 3 fotografías, imágenes que me entregó y en las que me dijo que al igual que en la fotografía pasada, también se encontraban manchadas. Sin embargo, y dado que estábamos a punto de comer, le dije que terminando la revisaría y así me senté con las 2 pequeñas. Después de la comida las niñas se quedaron dormidas y aunque en un principio había olvidado el tema de las fotos, luego de un momento recordé las palabras de Ruth, siendo de esta manera que revisé las imágenes, pero al igual que en la primera ocasión, estas se encontraban completamente limpias y sin manchas aparentes. Esto, por primera ocasión, me hizo pensar que algo estaba mal, que Ruth veía algo que yo no podía percibir, y entonces lo recordé. Mi abuelito tenía ya bastantes años de fallecido. Había partido cuando yo solo era una niña, y esto se dio a causa de una amputación originada por la diabetes, y que curiosamente fue en su pierna izquierda. Y sí, en ese momento yo, al igual que todos ustedes, quise creer que el tema de la mancha que había visto mi sobrina solo era una coincidencia, pero aquello no dejaba de ser intrigante, pues sin saberlo, ella había visto una futura enfermedad y sobre todo, lo había hecho en un momento de la vida de mi abuelo en el que él se encontraba completamente sano. Fue de esta manera en la que tan pronto la pequeña Ruth se despertó, yo corrí para preguntarle en dónde es que se hallaban las manchas de las siguientes 3 fotos que ella me había entregado. En la primera fotografía, se hallaba uno de mis tíos, que cargaba a su nieto durante el día de su comunión, y en esa fotografía, Ruth señaló el estómago de mi tío, y bueno, comunidad, mi tío ya había fallecido hace algunos años a causa de un cáncer en el estómago.
En la fotografía número 2 se encontraba mi hermana abrazando a su maestra, y aquí mi sobrina señaló la cabeza de la maestra. Y por último, la tercera fotografía era del bautizo de la hermana de Ruth, y aquí ella señaló al corazón del padrecito de la iglesia. Hasta ese momento, Ruth en 2 de las fotografías había visto manchas en las partes del cuerpo que causaron la muerte de mis familiares, y para poder concluir que efectivamente mi sobrina tenía un don sobrenatural, necesitaba saber cuál había sido el futuro de la maestra y del padrecito, pero sobre todo, saber si habían padecido de algún mal en aquellas zonas que la niña había señalado. Por ende, durante la cena de esa misma noche, yo metí aquel tema casi con pinzas, pues no quería causar un temor hacia la niña, y por ello, como si fuera un tema más cotidiano, le pregunté a mi hermana y a mi madre de la maestra, aquella que había abrazado a mi hermana durante su graduación, y ellas inmediatamente la recordaron. Mi hermano me contó que era su maestra favorita y que la había querido demasiado, pero que lamentablemente ella había fallecido a causa de un derrame cerebral. Al escuchar esta respuesta sabía que el don era real, y para terminar de comprobarlo, hablé del padrecito de la iglesia, diciendo que se veía muy bonita la foto de mi sobrina durante su bautizo, y que si en algún momento yo tuviera un bebé me gustaría que aquel padre también lo bautizara. Pero aquí encontré la última respuesta, pues mi madre, muy triste, ya que le fascinaban las misas impartidas por aquel padre, me dijo que hace un par de semanas aquel padrecito había fallecido a causa de un paro cardíaco. Así fue como supe que lo que veía Ruth eran los males más grandes en la vida de las personas, aquellas enfermedades que los ultimarían, pero no fui capaz de compartir esta información con los demás. No quería que vieran con malos ojos a la niña, y mucho menos que mi familia sintiera temor o algo parecido a eso hacia ella. Sin embargo, y gracias a Dios, conforme la pequeña fue creciendo, poco a poco su don se fue perdiendo, y hoy que ya es una joven, le he mostrado sin que ella lo supiera aquellas fotos, y bueno, ya no es capaz de ver nada en ellas. Hasta aquí mi curiosa historia, y con esto quisiera que todos ustedes puedan entender a sus pequeños, pues quizás ellos estén viendo algo que nosotros ignoramos. Quizás nacieron con un don, y tal vez puedan advertirles de algún mal. Los niños de las vías. Todos los pequeños que viajaban en aquel transporte escolar durante esa tarde y luego de salir de la escuela fallecieron en ese horrible accidente. El chofer pagó por su error sufriendo una espantosa agonía durante sus últimos días de vida, o al menos eso es lo que se cuenta. Pero, sin lugar a dudas, aquello que se sabe tiene toda la veracidad, y esto dicho por las personas de aquella comunidad, son los niños de las vías. Me llamo Roberto, y en el año de 1997 yo viajaba hacia este pueblito para pasar las fechas decembrinas con mi familia. Tenía años desde la última ocasión en la que estuve por aquellas calles, y al transitarlas en mi auto, un mar de recuerdos llegó a mi cabeza, y entre estos sobre todo, recordé esta leyenda, más que nada por la hora y el lugar en el que la transitaba. Y es que, si me permiten explicarles de qué estoy hablando, quiero decirles que, como les expuse al principio de esta historia, desde que yo era pequeño, las personas más grandes de esta comunidad hablaban del brutal accidente que desembocó en un evento paranormal. El choque del tren con esa unidad escolar se dio a las 2 de la tarde, y por ello se decía que en su hora opuesta y al cruzar por aquellas vías, se escuchaban los últimos lamentos de estos inocentes niños. Sin embargo, y luego de pasar tanto tiempo distante de este pueblo, yo olvidé las creencias, las leyendas, y por ello olvidé que todos en la comunidad evitan esa zona de 2 a 3 de la mañana, siendo así que terminé transitando por aquellas vías a las 2:15 de la madrugada. El súbito recuerdo de esta leyenda inmediatamente me sugestionó, y más cuando, por increíble que pueda sonar, mi auto se apagó. Me encontraba completamente solo, y la noche, que hasta ese momento me había parecido normal, ahora se sentía densa, muy pesada, pero sobre todo, oscura. Y entonces los escuché. Escuché los sonidos de la leyenda, y entendí que esas historias de mi infancia eran reales, tan reales como todos ustedes que escuchan este relato. Los llantos, los lamentos de los niños implorando por salir del camión y evitar su fatídico destino inundaban las vías, y a su vez, el fuerte silbido de lo que sin duda era un tren ensordecía mis oídos. Lo escuchaba cada vez más cerca, y por más que buscaba con la mirada, yo no lo encontraba. Estos llantos, estos sonidos me estaban volviendo loco, y de repente, todo se quedó en silencio. No sé cómo explicarles esto, pues ni yo logro entenderlo, pero cuando levanté la mirada pude notar que ya no me encontraba en las vías. Estaba estacionado a orillas de la gasolinera, y esto me dejó impactado.
Quiero imaginar que quizás por la impresión, la sugestión o yo qué sé, inconscientemente encendí el auto y conduje hasta una zona donde hubieran más personas. Quiero entender que mi mente borró el trayecto para evitarme un trauma, pero regresando a la historia e ignorando esta absurda hipótesis, momentos después de que reaccioné, uno de los despachadores de la gasolinera se acercó a mí. Me dijo que ya llevaba bastante tiempo ahí estacionado y que si necesitaba algún servicio o si acaso mi unidad estaba fallando. Y fue entonces que por fin hablé. Le conté de mi inquietante experiencia, de mi terror, y sin darme una razón o un comentario, aquel joven me pidió que bajara de mi auto, pero al hacerlo, encontré ese hecho que me dijo que lo que había vivido era real y no solo una alucinación. En mi carro, por toda la carrocería, se encontraban marcadas pequeñas huellas de manos. Manos de lo que parecían eran niños y que sin duda fueron los que escuché durante esa madrugada. El niño quemado. Mi madre tuvo la grandiosa idea de comprar una litera, hecho que fue completamente extraño ya que yo era hijo único, pero que no cuestioné, pues a final de cuentas, siendo tan solo un niño, cualquier pequeño cambio puede resultar extraño, o en este caso muy divertido. Sí, divertido porque me subía en el colchón de arriba y luego bajaba por las escaleras para recostarme en la cama de abajo. Divertido porque puse todos mis juguetes y saltaba con mucha alegría. Divertido porque cuando eres niño, así es como ves la vida. Sin embargo, este aparente e inofensivo regalo me dio el más grande de mis temores y lo hizo en mi primer noche, en el primer momento en el que dormí en él. Como les comenté hace un momento, yo coloqué mis juguetes en la cama de arriba y decidí dormirme abajo. Estaba descansando muy profundamente cuando de pronto, el fuerte sonido de uno de los juguetes cayéndose de la litera me despertó. No recuerdo qué hora era exactamente, pero con seguridad sé que ya era de madrugada. Por ello, evidentemente sentí temor, pero preferí cerrar los ojos y continuar con mi sueño. Sentí esos minutos de la madrugada pasar y entonces, nuevamente, uno de los juguetes se cayó. Situación que ya no se me hizo normal y que propició que abriera los ojos y encendiera una pequeña linterna que yo tenía y que emitía una suave luz roja. Sentía miedo, temor, pero controlando mis pensamientos y gracias a aquella luz que ahora me acompañaba, yo comencé a tranquilizarme, a imaginar que había colocado incorrectamente mis juguetes y que por ello ahora se estaban cayendo. Sin embargo, cuando aquella paz casi me hizo dormir, algo inexplicable sucedió. Yo estaba recostado y mirando al techo de la litera cuando de repente dos pequeños pies se asomaron por el colchón de arriba y empezaron a columpiarse. Quiero confesarles, familia, que de niño yo era bastante llorón, muy gritón, y claro que al vivir este tenebroso hecho lo primero que intenté realizar fue gritar desesperadamente, llamar a mi madre o a mi abuela que en ese momento se encontraban en la casa, pero por más que lo intenté, no pude hacerlo. Tenía eso que denominan como parálisis de sueño, pero despierto, con los ojos abiertos y sintiendo todo el temor. Miedo que aumentó cuando los pies desaparecieron y en su lugar, la cara de un niño pequeño se asomó por la litera. La luz roja iluminaba su rostro y lo verdaderamente aterrador era su piel tostada. El niño parecía estar quemado. Tenía apenas unos cuantos mechones de pelo y sonreía con unos dientes completamente negros. Finalmente pude gritar, pedirle auxilio a mi abuela, quien no demoró en llegar y quien, cuando yo ya era mayor, me relató qué fue lo que ella vio durante esa noche. Ingresé a tu cuarto. Entré porque gritabas, berreabas e imaginé que te había pasado algo terrible. Pensé que quizás era un golpe, pero jamás imaginé lo que te estaba acompañando durante esa madrugada, pues cuando abrí la puerta, un niño casi completamente quemado bajó de tu litera y lo vi. Sentí su pequeña mano empujando una de mis piernas para de esta manera salir corriendo de tu cuarto y finalmente lo observé perdiéndose en la oscuridad del pasillo. Días más tarde de este suceso, mi madre tiró la litera. Ellas dos se deshicieron de este objeto porque mi abuelita estaba segura de que ese niño estaba impregnado a él. Y tuvo razón, pues jamás volví a ver a ese pequeño niño quemado.